Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías. Quería expresarte que siento tremendo placer de iniciar otro año nuevo contigo aquí en la estación, ¿verdad? Llevamos muchos años, no voy a decir cuánto para que la gente no nos ubique en la escala del tiempo, pero es un placer siempre colaborar con WPAB y con los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico. Así es, y así seguiremos haciéndolo por un año más, por este año y por los años subsiguientes, claro está, licenciado. Vamos de inmediato entonces con los temas. El primero de ellos es relacionado con las promesas que Pedro Pierluisi expresó en su discurso inaugural, y a eso pues tenemos que añadirle el contenido de las órdenes ejecutivas que dio a conocer también el sábado pasado. Pero vamos a escuchar su evaluación acerca de lo que ha comenzado a decir el gobernante, que ya pues está en funciones, Pedro Pierluisi. Sí, mira, José Elías, antes de las elecciones siempre hemos comentado que en realidad quien gobierna en Puerto Rico es la Junta de Control Fiscal a través de Natalie Yaresco, quien aparentemente tiene toda discreción para determinar qué se puede y qué no se puede hacer en Puerto Rico. Ellos han controlado particularmente este año todos los detalles de la política pública en Puerto Rico, y siempre he dicho que cualquier proceso electoral que tenga esa cortapisa pues no es un proceso electoral democrático de ninguna manera. Y por eso es que vimos poquitas promesas durante la campaña eleccionaria, porque todo depende de lo que diga la Junta y Natalie Yaresco. Pues en este proceso de la elección, donde sale electo Pedro Pierluisi, con apenas la tercera parte del electorado puertorriqueño, es decir, 70% de la gente se opone, ¿verdad? O no está de acuerdo con que Pedro Pierluisi sea el gobernador, pues él en su discurso inaugural hizo una lista de promesas que quería repasar contigo, porque muchas de ellas son meramente los textos de los jingles tradicionales de este tipo de discursos, pero otras tienen un impacto significativo en la política de la Junta de Control Fiscal y por ende está sujeta a la evaluación y anulación por parte de la Junta de Control Fiscal. Es importante, algunas de estas promesas son importantes porque hay que ver cuánto de lo que hizo Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez va a seguir Pierluisi, si va a ser una mera extensión de lo que ellos hicieron o si va a traer realmente cambios a la manera en que se gobierna en el país, que todo el mundo sabe, ¿verdad?, que está totalmente agotada, ¿verdad?, la forma de hacer gobierno en Puerto Rico y la manera en que estamos recibiendo los servicios esenciales del gobierno de Puerto Rico, pues realmente estamos en la ruina. Pero comenzando por estas promesas, él empieza hablando de la pandemia, y ahí el issue que surge inmediatamente es: ¿le vas a hacer caso a los científicos o a los empresarios que no van a sus negocios, que controlan sus operaciones desde sus casas o desde sus cuarteles centrales y no están expuestos al COVID, ¿verdad? Y este balance que al principio fue a favor de la ciencia y a favor de medidas de protección, se fue relajando hasta que en este momento pues tú ves que no hay una política articulada sobre la respuesta a la pandemia, porque se abandonó el consejo de los científicos. No sé si Pierluisi hará un cambio en esta política, pero él nombró un consejo asesor que espero que haga recomendaciones puntuales para que se pueda hacer este balance. Es necesario hacer un balance entre los aspectos económicos y la salud, la pandemia, pero los balances que intentaron hacer Wanda Vázquez y sus equipos pues realmente resultaron en muchas maneras arbitrarios y que no han logrado los resultados. Todo lo contrario, se sigue empeorando la situación y hace falta entonces una actuación un poquito más puntual y ponderada en la ciencia. Llama la atención que habla de darle prioridad a la educación en Puerto Rico, en todos los sentidos, tanto la privada como la pública, está en una crisis profunda por el asunto de la pandemia. No está preparado el Departamento de Educación para brindar servicios educativos en línea. Los puertorriqueños y puertorriqueñas no tenemos todos la capacidad de acceder a estos servicios de manera confiable, así que hay unos grandes retos, porque todavía el asunto de la vacuna va a tomar mucho tiempo, José Elías. Esto de cuándo va a estar el 70 o más por ciento de nuestra población vacunada, podría ser eso a finales del año, como van las cosas. Correcto. Así que
podríamos tener la terrible noticia de que se pierda 1 o 2 semestres adicionales, y entonces ya iríamos para 2 años de pérdida de los servicios educativos en el país. ¿Cómo él va a manifestar esto? ¿Cómo la Junta va a reaccionar a una política pública agresiva para fortalecer la infraestructura del Departamento de Educación y de la gente en Puerto Rico para que pueda acceder a servicios educativos en línea? No lo sabemos, y ahí está uno de los primeros retos, ¿verdad?, que va a encontrar Pierluisi. ¿Cómo realmente hacer buena esta promesa de priorizar en la educación, en los maestros y en los estudiantes, y particularmente los estudiantes de educación especial, que son los que más sufren con este asunto de la educación en línea? Habla de otro punto muy controversial para la Junta, que es potenciar a la UPR para que siga siendo cuna de los grandes talentos y logros de nuestra juventud. Potenciar una universidad que cada año le dan unos recortes millonarios. Potenciar una universidad que está prácticamente en el hueso. Que está además imbuida en esta crisis por la pandemia, ¿verdad? Eso va a ir en contra de la política de la Junta de reducir al máximo el apoyo que recibe la UPR del gobierno, y ya la tiene en jaque. Y sabes que los planes fiscales en relación a desmembrar la UPR, desmantelar la UPR, todo eso está en el trasfondo. ¿Cómo tú vas a potenciar a la UPR cuando tienes la Junta planificando que se reduzca el número de recintos, etcétera? Así que veremos qué ruta escoge Pierluisi ahí, si es meramente la sumisión, como ha sido anticipable por la relación tan estrecha que él ha tenido con la Junta de Control Fiscal. Él ha sido su abogado. Él es de la tesis de que mientras más rápido complazcamos a la Junta, más rápido la Junta se va de aquí, cosa que yo cuestiono, y lo he explicado en otras ocasiones, que esa es la estrategia equivocada. Porque a la luz de la situación económica y de que no hay herramientas de crecimiento económico, la Junta va a estar aquí permanentemente tratando de alcanzar los presupuestos balanceados, los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados y a costos razonables, y eso no se va a dar dentro del entorno colonial y el entorno de economía en depresión que la misma Junta admite. Así que esa ruta de la estructura legal de promesas realmente no se va a lograr. Y el otro asunto que complica el panorama de que la Junta se vaya mediante las disposiciones de promesa es que los acuerdos a los cuales está llegando la Junta son prohibitivos para el pueblo de Puerto Rico, y eventualmente caeremos en otra segunda quiebra, y eso sí que va a tener unas consecuencias gravísimas para el país. Así que ahí Pierluisi no sé qué va a hacer ante una promesa y la realidad de que la política pública de la Junta es realmente acabar con la Universidad de Puerto Rico. También tiene promesas como parte de todas las promesas que han hecho los gobernadores y gobernadoras entrantes, ¿verdad?, de combatir la criminalidad y la seguridad de Puerto Rico. Y habla algo de que es importante, ¿verdad? Habla de combatir las causas de la criminalidad. Y entonces la pregunta que surge, bueno, las causas de la criminalidad son la desigualdad económica, social, cultural, educativa, etcétera, y el narcotráfico y la prohibición del narcotráfico, ¿verdad? Va a legalizar las drogas, va a seguir la ruta que aparentemente el Congreso podría estar siguiendo si hay un cambio en el Senado Federal, de que, por ejemplo, se legalice la marihuana, etcétera, por lo menos no esté como una sustancia prohibida. Y esto se quedaría en un mero discurso si tú no vas realmente a las causas, y me parece que la prohibición de las drogas, eso ya está documentado fehacientemente que es una de las causas, y que la guerra contra las drogas ha fracasado totalmente, y entonces tendrías que trabajar con el asunto de la desigualdad, y desafortunadamente esa es otra contradicción que va a tener Pierluisi con la Junta, porque la Junta parte de una visión neoliberal, que es lo que ha fomentado y ahondado aún más la crisis, ¿verdad?, la separación, el abismo que hay entre ricos y pobres, no solamente en Puerto Rico, sino en el resto del planeta bajo el sistema capitalista. Así que esto probablemente se quede en meras promesas, porque no veo a Pierluisi en una postura de legalizar la drogadicción y de realmente tomar medidas profundas para empezar a atender el problema de la desigualdad en términos, por ejemplo, ¿verdad?, para dar un ejemplo a los radioescuchas, una reforma contributiva que no sea regresiva, que le imponga tributos proporcionales a los ricos, eliminación, por ejemplo,
de los privilegios de la Ley 22, etcétera, que ya hay un proyecto presentado por la senadora María de Lourdes Santiago. Así que son asuntos bien puntuales que realmente van al meollo de lo que él está planteando, pero que hay dudas, ¿verdad?, sobre si él realmente va a tomar esas medidas. Habla de la recesión económica, no explica cómo es que va a atender la recesión económica, salvo sus dos tesis, ¿verdad? Número uno, que va a potenciar el que llegue más empresas de manufactura, que era la postura de Trump, y ahora veremos dónde quedaría esa postura con la salida de Trump de la presidencia, ¿verdad? Trump quería traer las empresas de Oriente, de capital norteamericano para Estados Unidos, y ahí había una expectativa, no solamente del gobierno anterior, sino también de la Junta, de que aquí vinieran nuevas plantas farmacéuticas, pero eso todavía está muy lejos de materializarse. Y el otro asunto, ¿verdad?, que él plantea es la estadidad, que él lo plantea como un asunto de desigualdad política, y ahora con la decisión del Tribunal Supremo de que el plebiscito tiene un fin público legítimo, ya vemos, ¿verdad?, que se aprobó una ley para elegir compromisarios que van a cabildear por la estadidad, con fondos públicos, con salarios, etcétera. Ya no hay el pudor o el cuidado con los fondos públicos en estos asuntos del estatus. Pero yo en esto, José Elías, siempre he dicho, mira, qué bueno que se lancen, que toquen la puerta, que pateen la puerta del Congreso y pida la estadidad para que entonces el Congreso tenga que decidir, y la decisión es obvia. El Congreso no va a conceder la estadidad para Puerto Rico en términos políticos, culturales, en términos de geopolíticos también. Es un error garrafal, y en ese sentido, esta presión que Pedro Pierluisi quiere poner en el Congreso para que se le otorgue la estadidad a Puerto Rico podría ayudarnos a definir realmente y resolver el problema colonial, porque ante la negativa de que Puerto Rico pueda ser Estado, pues las otras opciones se hacen viables. Y me parece que en ese sentido hay que trabajar paralelamente para que se puedan construir las herramientas para una solución descolonizadora de Puerto Rico a tono con el derecho internacional y lo que ha establecido las Naciones Unidas. Así que esto tiene dos vías, a mi juicio. Sería, mientras más ellos empujen, más viable se hace una solución del estatus fuera del concepto de la estadidad. Mira, me llama la atención. Me llama la atención el planteamiento de eliminar el discrimen y el maltrato a los ciudadanos vulnerables. Pues ahí yo quisiera ver ahí entonces, obviamente, el tratar de apoyar a los servidores públicos que han sido menoscabados en sus prerrogativas económicas, en sus vacaciones. Viste que la Junta de Control Fiscal obtuvo una sentencia de la jueza Taylor Swain para anular la ley 176, que es la que le restituía a los empleados públicos los derechos de vacaciones y de licencia por enfermedad. Y eso obviamente compensa los bajos salarios que tienen los servidores públicos y que realmente están siempre al borde de la pobreza. Y me gustaría ver cuál es la política pública de Pedro Pierluisi en relación a los empleados públicos y en relación al 50% de la población de Puerto Rico que está prácticamente bajo los niveles de la pobreza. Eso implicaría decirle no al aumento de la energía ¿verdad?, eléctrica en Puerto Rico, que vendría como consecuencia del acuerdo con los bonistas. Me gustaría ver cuál sería la postura entonces en relación a eliminar el discrimen económico contra a los más pobres en Puerto Rico. Y obviamente el contrato de Luma Energy, que ya él prometió que iba a negociar muchas de las cláusulas, particularmente las que tienen que ver con la protección de los obreros. Así que vemos que hay toda una serie de promesas que, si no se articulan con detalle, son meras promesas huecas, José Elías, porque primero van en contra de los postulados de la Junta de Control Fiscal y segundo van en contra de la racionalidad neoliberal, tanto de la Junta como de los pasados gobiernos, ¿verdad?, que son gobiernos que se fundan en la austeridad. Ya prácticamente la primera orden ejecutiva del gobernador Pierluisi es un calco de la primera orden ejecutiva de Ricardo Rosselló cuando entró al poder, imponiendo medidas de control y de austeridad. Okay, pero estamos hablando de cuál orden ejecutiva, la que tiene que ver con la política fiscal. Sí,
esa ¿no? que es la número 3 del 2021. Ahora, esa orden ejecutiva, licenciado, comentaba más temprano, me tiene todas las huellas digitales puestas ahí, de que es una para empezar a adelantar la agenda de la misma Junta de Control Fiscal. Sí, y así fue cuando Ricardo Rosselló también la aprobó. Esta orden aumenta el control que tiene la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre la contratación. Pone un límite de contratación de $10,000. De $10,000 en adelante, pues la OGP tiene que intervenir en este asunto, lo cual podría ser positivo, pero también implica que hay un SAR de los contratos, ¿verdad? Y ese SAR es el que estaría siendo presionado por todos lados para la otorgación de contratos del gobierno, y ahí hay un punto de inflexión que podría prestarse a la corrupción, porque cuando tú le das ese poder tan grande a una sola persona sin pesos y contrapesos, pues obviamente podría haber desmanes en ese asunto de la contratación. Pero estoy de acuerdo contigo de que efectivamente se trata de un esfuerzo por conciliar lo que ha dicho la Junta sobre la finanzas del pueblo de Puerto Rico y lo que quiere hacer Pedro Pierluisi con su administración entrante. Bueno, esto sin duda nos lleva a ver el rol entonces de la Junta per se. Licenciado, vamos a ir un momento sobre ese particular, porque este gobernante tuvo las manos metidas en la creación de la ley promesa y fue abogado de bufetes que estaban bajo contrato de la Junta. Ahora entra su gobierno y uno empieza a tirar rayas sobre lo que pueden ser las decisiones fiscales que este gobernante va a estar tomando a continuación. Pero ¿cómo usted ve ese tema en particular, licenciado? Sí, ahí es que veo el issue de la sumisión o de combatir. Mira, la primera decisión que tiene que hacer Pierluisi es va a defender las leyes que fueron anuladas por la jueza Taylor Swain en la sentencia del 23 de diciembre. Va a apelar la determinación, va a enmendar las leyes para iniciar otra vez el proceso de toma y dame con la Junta para que la Junta determine la validez de las decisiones, porque en realidad solamente una de esas leyes, según la sentencia, es algo que está en abierta contradicción con el plan fiscal. Y las demás hay issues de proceso, ¿verdad? Cosas que no se hicieron, que debieron hacerse, y podría haber solución a esto. Pero en cuanto a si esa ley 176 está en contra o no del plan fiscal, el gobernador tiene que decir si va a apelar la sentencia. Si no apela la sentencia, pues ya vemos, ¿verdad? Un acomodo, ¿verdad? En el lado de la sumisión para fines de que no hacerá olas con la Junta y tratar de lograr otras concesiones por otro lado. Pero la postura de Pierluisi de que mientras más cooperemos con la Junta hace que la Junta se vaya más rápido, pues a mi juicio anticipa que él va a estar tratando de complacer a la Junta todo el tiempo, lo cual le va a atar las manos, José Elías, porque no va a tener espacio para la creatividad. Todas esas promesas que hace ahí en ese discurso inaugural, pues se quedarían truncas o inoperantes porque van a depender del criterio de Natalia Yaresco. Así que esa postura de la sumisión lo que hace es que realmente lo margina como gobernador de Puerto Rico. Ahora, en el otro lado, ¿verdad? En cuanto a los issues que podrían generar confrontaciones con la Junta, como la Universidad de Puerto Rico, el asunto del contrato de Luma Energy, el asunto de no aumentar el costo de la energía eléctrica como consecuencia del RSA, pues eso le va a generar una controversia, porque eso desgasta el capital político que él podría tener empezando su cuatrienio. Y un político que se desgaste en su primer año de gobernación, pues realmente va a tener muchos problemas para poder reelegirse, porque de ahí en adelante es cuesta abajo en la rodada, ¿verdad? Como dice Gardel. Así que son decisiones cruciales que tiene que hacer Pierluisi. O me alineo con la Junta, como es aparentemente anticipable, o confronto a la Junta para obtener mejores concesiones y tener más espacio para aparentar que estamos siguiendo una política pública. Ahora, el issue de la estadidad tiene un problema también, porque la Junta de Control Fiscal no ha pasado juicio sobre los gastos que podría implicar
este grupo de personas que irían al Congreso a cabildear, el presupuesto asignado. Eso es una ley que se acaba de firmar. Veremos a ver cuál es la postura de la Junta de Control Fiscal en cuanto a este tema y veremos qué va a hacer Pierluisi con uno de los pilares de su política programática, ¿verdad? Que es conseguir la estadidad. Si la Junta le dice, sí, puedes hacerlo, pero no te voy a asignar dinero, podría haber una confrontación interesante ahí que pueda ayudar a Pierluisi a delinear una política clara con la Junta. Pero hasta ahora, José Elías, lo que yo espero es mera sumisión a base de la tesis de que mientras más rápido tú cooperes y complazcas a la Junta, más rápido se va, asunto que a mi juicio no tiene ningún sentido. Bueno, y que habrá que ver cuánta voluntad va a tener el gobernante para poder confrontarla, licenciado, que ahí las esperanzas las tenemos muy bajitas, lamentablemente. Sí, y el issue es que la sumisión le va a traer consecuencias políticas porque la Junta va a querer imponer, por ejemplo, este año se supone que sea el año de los recortes de las pensiones, porque ya el 10 de febrero se supone que la Junta inicia el proceso de ajuste de deuda, que ahí está el recorte de las pensiones. ¿Dónde está Pedro Pierluisi en relación a los pensionados? Más de la retórica, que ha dicho que él no quiere que se perjudiquen los pensionados ni los más vulnerables. ¿Qué va a hacer específicamente para evitar que se materialicen esos recortes? Pues yo sé la contestación, yo sé lo que hay que hacer. No se puede aprobar la legislación habilitadora del plan de ajuste de deuda del gobierno central a menos que se elimine el recorte a las pensiones. Pero Pedro Pierluisi está dispuesto a hacerlo. Otra cosa es que la legislatura nueva, ¿verdad?, con la composición interesantísima que tiene, pues se pare en su poder y no aprueben las leyes habilitadoras y la Junta tenga que volver a la mesa de negociación con los acreedores y entonces se pueda salvar a nuestros pensionados de esos recortes. Que no es que se deba o no se deba recortar ahora, es que ya ellos han sufrido multiplicidad de recortes en los beneficios que tienen en esas pensiones y que además las pensiones son pensiones, salvo un puñado de pensiones, ¿verdad? En términos de comparar con el resto de las pensiones que son extraordinarias, la inmensa mayoría son pensiones pequeñas, realmente pensiones de hambre. Y el salvar las pensiones yo creo que debe ser un objetivo principal y ahí es que vamos a ver entonces una confrontación que Pierluisi tiene que empezar a definir desde ahora porque ya eso se viene encima. El 10 de febrero está a la vuelta de la esquina. Así es. Bueno, vamos a ver entonces cómo esto se va a concretar en el transcurso de las semanas subsiguientes. Y claro está, veremos estos primeros 100 días cómo vamos a encontrar este gobernante que ahora tiene la presión de de precisar los detalles de cómo va a hacer las cosas, ya más allá de la retórica y de la campaña política. Correcto, sí, por eso decía, son promesas como, pues, ¿a quién le molesta el Día de las Madres? Pero eso hay que darle contenido y los contenidos de cada una de esas promesas son bien específicos y muchos de ellos han sido contenidos rechazados por la derecha política del país, que el PNP es parte de esa derecha, y por tanto prometer eliminar la desigualdad, prometer proteger a los vulnerables, prometer proteger a la UPR y la educación, son posturas no tradicionales que si se quedan ahí en una mera retórica, pues ya sabemos, pero si se le da contenido específico, pues se supone que haya acción concreta y que pueda generar esto unos conflictos con la Junta. Bueno, veremos qué está ocurriendo con esto, licenciado Manuel, y como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda de conversar. Estaremos hablando más adelante. Como no, José Elías, que pase buen día. Igualmente usted.